Las personas refugiadas de Palestina son las personas que vivían en Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948 y que perdieron sus hogares y sus medios de vida como resultado de la guerra árabe-israelí de 1948. Desde entonces, ellas y sus descendientes son personas refugiadas de Palestina. Más de 5,4 millones de personas hoy en Jordania, Líbano, Siria y territorio palestino ocupado. 70 años después, siguen a la espera de una solución justa y definitiva a su difícil situación. Mi nombre es Omar Khalaf. Yo soy de Haifa, origen de Haifa, soy palestino, origen de Haifa, de Wadi Salib, pero nunca he visto Palestina. My name is Temar Nijim. Temar Fawaz Nijim. I am 20 years old. I come from Palestine, from the middle of Gaza. Yo soy Salah, soy pediatra, soy palestino, andaluz. Y andaluz palestino, porque llevo aquí en esta tierra muchísimos años, llevo décadas. I'm Suha Abu Ghazala. I'm an engineer, an architect. My husband is a journalist. I have 3 children, 2 sons and a daughter. They are all in the school age. He nacido como refugiado palestino en Damasco, en el Yarmouk campamento. Soy de una familia que somos 7 hermanos, 4 hermanos y 3 chicas, mi padre y mi madre. I study English literature and education in Al-Quds Open University, and I am a singer and a writer. Mis hijos, los 3 son andaluces, son sevillanos los 3. Nacieron los 3 en Sevilla. I feel that my passion is to work and to support people in need, especially women and children. Yo llegué a España en el 2015. Nunca pensaba viajar a visitar el mundo, sí, pero al final viajé solamente por obligado, solamente por la culpa de la guerra, porque quería mejorar mi futuro, tener futuro, porque cuando empezó la guerra en Siria, en el Yarmouk campamento totalmente, estamos perdiendo el futuro. I come to Malaga as an Erasmus student in a scholarship from Universidad de Malaga with a cooperation with my university in hometown, Al-Quds Open University. Estuve en Madrid un par de meses en una academia para aprender un poco el castellano. Luego fui a Granada, estuve también 2-3 meses, luego a Valencia. Cuando fui a Valencia, creo que llevaba 6 meses en España. Y nada, me matriculé en la Facultad de Medicina. De Valencia me vine a Sevilla. Y el último curso medio, pedí el traslado a Barcelona. As parents, you think in securing a better future for your children. Having a scholarship is so hard, especially as a Palestinian. You know you need to go within a lot of procedures, within a lot of hard ways, within a lot of things. At the same time, when you as a mother, when you are watching your children under all those circumstances, it's a big achievement to survive from bombardment, survive from lack of basic needs like electricity, water, infrastructure. Entonces salí del Yarmouk campamento solamente para buscarme el futuro. Y ahora estoy aquí en Sevilla. Aproximadamente una cuarta parte de la población refugiada del mundo es refugiada de Palestina. Los desafíos que enfrentan los refugiados y las refugiadas de Palestina son específicos dependiendo de su comunidad de acogida. En el territorio palestino ocupado, Cisjordania y la Franja de Gaza, el bloqueo y la ocupación militar suponen una violación continuada de los derechos de los palestinos. En Siria se enfrentan a una guerra que dura ya casi una década. En Líbano están excluidos de aspectos clave de la vida social, política y económica. En Jordania, donde viven la mayor parte de los refugiados y refugiadas de Palestina,
Aunque muchos de ellos tienen acceso a servicios gubernamentales y ciudadanía jordana, algunas minorías de refugiados de Palestina están sujetos a restricciones legales que limitan sus derechos. Después de más de medio siglo de sufrimiento, la población refugiada de Palestina sigue anhelando el regreso a sus hogares y el reconocimiento de la injusticia a la que vive sometida. Everyone thinks that when you come from from the Middle East, for example, Arabic country, and to Europe, you will have this cultural shock. I don't know about other countries, but for us here, we didn't feel that. Sometimes they respect you more than their own people. Like for example, I am Muslim, he is Spanish. Sometimes people, they respect me as a girl more than their own people, and these things. People are smiling in my face. You don't have someone to say you are something and you are something. No, they deal with you as the same person as from here. Me siento como estoy en Damasco, en verdad. Que Sevilla tiene un aire muy parecido de Damasco. La gente, la forma de vivir, que la gente aquí le encanta vivir. Siempre están fuera, como Damasco, como llevamos campamento, que nos gusta vivir y aprovechar cada momento con la gente, aprovechar todo. I think this is way of resilience. We always find alternatives. We create things to continue and to survive. I lost a lot of people, so I start to write how I feel, how is life, how is a difficult life. I start to describe my feelings as a writing. People are very sociable and friendly like Palestinians. De esta forma yo he encajado en esta sociedad porque nuestro carácter es parecido al de ustedes. Si fuera de otra forma igual no encajaría, pero he sido aceptado y encantado. Lo que puede hacer es muy fácil y para nosotros es muy fuerte, solamente que compartir lo que sabes sobre Palestina y saber más, y cuando sabes más, compartirlo con otra gente que no saben, otros amigos. I can say we don't need pity, nor we need money. We need someone who feels us in the same way. Pues ser solidario, ayudar al menos favorecido. Si es palestino, si es portugués, si es español, si es de cualquier otro país, da igual. First thing, everyone should know about Palestine. I would like to encourage people, adults, children and teenagers to read, to depend on a neutral source of information, a neutral source of media, to understand the situation. I would encourage them to read more. Intenta entender la problemática que trae esta persona. Teenagers, they are creating Facebook pages, social media websites and pages that target people all over the world with not in different languages and in different ways to attract people to understand what's happening in Palestine. Like for example, a video for children from primary schools, and you send it for children from primary schools, and they see each other, or like a conference call, and they say we supporting you, we feel you, you are strong, you can do it, you can achieve it. I can say that this is could be the most important for someone there. Nos viene muy bien que la gente sabe más, y más que la gente sabe nuestra situación, de cómo estamos sufriendo, lo que hemos vivido, nos da fuerza, porque nuestra fuerza al final viene de la gente.